Bueno, chicos, ahora vamos a empezar con el problema 7, que es el último y el más complicado, digamos, en práctica. Dice, considera la distribución de cargas de la figura. Bueno, yo la dibujé lo mejor que pude acá en el pizarrón. Tengo 4 cargas, Q1, Q2, Q3 y Q4, que forman un cuadrado. Ese cuadrado tiene del lado A. Bien. Y me dice acá que en un punto lejano, que es el punto P0, está ubicada una carga de prueba que es Q0. Yo la dibujé en rojo. Lo que me pide es que yo encuentre la fuerza resultante que actúa sobre esa carga. ¿Por qué se complica aquí? Porque al haber 4 cargas, yo tengo que encontrar la fuerza resultante, es decir, tengo que considerar las interacciones individuales entre la carga Q1 y Q0, la carga Q2 y Q0, la carga Q3 y Q0, la carga Q4 y Q0. Entonces yo con una regla, digamos, traté de hacerlo lo más entendible posible. Entonces vamos, para la carga Q1 tengo la línea de puntos que une la carga y la fuerza que está acá, que es más pequeña. ¿Por qué es más pequeña? Y obviamente porque la carga Q1 está lejos. La carga Q2 me produce esta fuerza que es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque está más cerca. Entonces, esta sería la fuerza 1. ¿Por qué? Porque la provoca la carga 1. Esta sería la fuerza 2. La fuerza 3 sería nuevamente la más chica. Y la fuerza 4, la más grande. Bien. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es encontrar o calcular, me pide que calcule la fuerza que experimenta la carga Q0. Entonces, ¿cómo encuentro la fuerza resultante? Bueno, la fuerza resultante yo para encontrarla ya me olvido un poquito de la configuración y voy a dibujar acá más grande para que no quede tan borroso de nuevo a la carga Q0. La carga Q0 experimenta, supongan que este es el eje X, experimenta la fuerza F1, F2, F3. Recuerden que por simetría, digamos, esto justo es A sobre 2. Tengo acá A sobre 2, A sobre 2, la distancia A. A sobre 2, A sobre 2, la distancia A. Esto es un cubo. Entonces acá yo tengo una simetría. La misma distancia que tengo de aquí para acá, la tengo de aquí para acá. Entonces estas dos fuerzas producen el mismo ángulo. Es decir, que esto está más o menos así. El mismo ángulo. Y este también es un ángulo más pronunciado. Tengo la fuerza 4 y la fuerza 3. Para poder sumar todo esto, lo que yo voy a hacer es trabajar los ejes con sus componentes. Entonces recuerden, tengo el eje X, y el eje Y. Y acá se pone un poquito engorroso porque tengo que dibujar todo sobre el mismo eje. Pero bueno, uno tiene que tratar de seguirlo. Supongan que yo quiero descomponer la fuerza F1. Y bueno, la fuerza F1 va a ser la componente en X y la componente en Y. ¿Lo ven? Digamos, la fuerza 1 la descompongo en la componente X y la componente Y. La fuerza 3 también la voy a descomponer en la fuerza X y en la fuerza Y. Y si ustedes lo ven por simetría, las fuerzas en Y se cancelan. Bien, tengo el mismo ángulo para F1 y para F3. Entonces la sombra, ponerle que proyecta F1 acá, con la sombra que proyecta F3 acá son iguales. Ya vamos a ver, eso es geometría básica. A mí lo que me interesa aquí en realidad es encontrar el ángulo que forma esto. Acá. Este ángulo. A este ángulo lo vamos a llamar alfa. Entonces acá yo tengo alfa y acá tengo alfa. Y el ángulo que forma el eje con este le vamos a llamar beta. Y a este le vamos a llamar beta. Son iguales.
¿Está? Déjame a mí. Ok, bueno, entonces como estaba diciendo, como ustedes pueden ver por simetría, la fuerza 3 con la fuerza 1 no se cancelan, se suman. Pero la resultante va a estar ubicada sobre el eje X, porque sus componentes en Y se van a cancelar. Entonces yo puedo aplicar el mismo criterio para la fuerza 2 y la fuerza 4. Entonces vengamos un poquito acá a nuestro objetivo. Ok, nuestro objetivo es encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante es F1 más F2 más F3 más F4. Pero a su vez, como estas fuerzas se me salen de los ejes, yo voy a tener que descomponer F1 en F1X y en F1Y. F2 en F2X y en F2Y. Lo mismo con F3 y con F4. Entonces yo lo que voy a hacer es agrupar todas las componentes en X, F1, F2, F3 y F4 en X, versor Y, F1, F2, F3, F4 en Y, versor J. Y como ya lo explicamos acá gráficamente, este término con este término, el 1 con el 3 se cancelan. Y el 2 con el 4 se cancelan. Entonces todo este término vale 0. Entonces nuestro objetivo va a ser encontrar ahora la suma de las componentes en X. Que lo vamos a hacer aquí. Voy a borrar esto por un segundo, después lo voy a volver a dibujar. Ok, de este grafiquito, como pueden ver, todas las componentes van a ser encontradas con una trigonometría, ¿sí? Ya sea seno o coseno, fíjense. Yo tengo F1, que es la hipotenusa. Y este cateto que está acá, el que acompaña el ángulo, es el cateto opuesto, el cateto adyacente. Por lo tanto, se asocia al coseno. Y pasa lo mismo con todas las otras fuerzas. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a F1 por el coseno, en este caso como es F1 es alfa, más F2 por el coseno, F2 es beta, más F3 por el coseno de alfa, más F4 por el coseno de beta. Todo esto versor Y. Es decir, que la fuerza resultante va a estar ubicada sobre el eje X. Acá está la fuerza resultante. No tiene ninguna componente en Y. Si tuviese una componente en Y, ya sea positiva o negativa, este vector estaría un poquito levantado o un poquito para abajo. Pero como todo en Y se me cancela, está acostado en X. Entonces me olvido del eje X, del eje Y, perdón. Bien, sigamos. Entonces, mi fuerza resultante va a ser igual a F1 más F3. Fíjense que el coseno de alfa se repite por el coseno de alfa, más F2 más F4 por el coseno de beta. Pausar.